antes de levantar enfermos, antes de multiplicar panes o caminar sobre el agua. Jesús fue al desierto, no para hacer milagros, sino para enfrentarse a sí mismo. Allí, en la soledad abrasadora, sin público que aplaudiera ni discípulos que lo admiraran, se reveló algo mucho más profundo: el ego. El enemigo no vino con látigos, sino con ofertas disfrazadas de gloria. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate desde el templo. Te daré todos los reinos del mundo si me adoras. ¿Te suenan familiares esas tentaciones? No son solo pruebas externas, son los susurros del ego que todos, en algún momento, escuchamos. Bienvenidos a Ecos de la Escritura, donde exploramos las verdades más profundas desde la palabra, con los pies en la tierra y el alma mirando al cielo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que no se predica mucho, pero que define nuestra vida diaria. ¿Qué enseñó realmente Jesús sobre el ego y el poder? El ego no se viste de rojo y cuernos. A veces se disfraza de necesidad legítima, de deseo de ser útil, de hambre de justicia, o de un impulso silencioso por ser reconocido. El ego no siempre grita, a veces susurra: tú puedes más. Tú sabes más, tú mereces más, y es ahí donde el poder se vuelve una droga peligrosa. Jesús, en ese primer encuentro en el desierto, dejó algo claro: el poder verdadero no es imponerse, sino negarse. ¿Y tú, qué haces cuando nadie te ve? ¿Cómo respondes cuando se te ofrece una posición que halaga tu orgullo? ¿Aceptarías una plataforma si sabes que tu corazón aún no ha aprendido a servir sin esperar aplausos? Jesús no cayó en la trampa porque su identidad no dependía del reconocimiento humano. Él ya sabía quién era, el Hijo amado del Padre. En ese primer mensaje, Jesús nos está enseñando algo crucial: antes de gobernar multitudes, hay que gobernarse a uno mismo. Antes de tener poder, hay que desarmar al ego. Porque si no lo haces tú, el poder lo hará por ti. ¿Estás listo para continuar? Entonces prepárate, porque lo que sigue no es teoría. Es una revolución del alma. En una escena que parece sacada de una parábola viva, Jesús se arrodilla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. No lo hace después de un gran milagro, ni como parte de un show espiritual. Lo hace en silencio, con una toalla y una palangana. Mientras tanto, ellos discutían quién sería el más grande en el reino. Jesús no los regaña, pero les da una lección que rompe cualquier esquema de poder humano. El que quiera ser el mayor entre ustedes, hágase como el menor, y el que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. ¿Cuántas veces usamos el poder para evitar ensuciarnos las manos? ¿Cuántas veces vemos el liderazgo como una escalera hacia arriba, cuando Jesús lo mostró como una bajada hacia abajo, hacia el polvo, hacia los pies sucios de los demás? El ego quiere destacar, pero Jesús destaja al que sirve. El ego quiere imponer, pero Jesús eleva al que se humilla. El ego busca la silla más alta, Jesús la cambia por el suelo. Y ese no es solo un gesto simbólico, es una confrontación directa a nuestra idea de éxito y reconocimiento. En Marcos capítulo 10, verso 45, Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Puedes imaginar el poder absoluto sirviendo al más débil? ¿El rey de todo lavando pies, incluso los de Judas? Aquí hay una verdad que no se puede ignorar. El servicio no es una estrategia de humildad, es la esencia del carácter de Cristo. Y si queremos seguirlo, no podemos hacerlo con corona en la cabeza y ego en el corazón. La corona viene después de la toalla, y la gloria después de la cruz. ¿Estás dispuesto a servir incluso cuando no hay cámaras, cuando nadie aplaude, cuando nadie te da las gracias? Porque ahí es donde se prueba el poder del reino, no en lo alto del púlpito, sino en lo bajo del amor práctico. ¿Cuántas coronas hemos perdido por no querer ensuciarnos las manos? Una vez, cuando Jesús y sus discípulos pasaban por una aldea samaritana y no los quisieron recibir, Santiago y Juan, los llamados hijos del trueno, reaccionaron con furia. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos, como hizo Elías?, preguntaron, casi con orgullo espiritual. Tenían poder, tenían celo, tenían argumentos bíblicos, pero no tenían el espíritu correcto. Jesús los reprendió con una frase demoledora: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Los discípulos estaban usando su fe para justificar su ego disfrazado de justicia. Querían destruir a otros en nombre de Dios, y Jesús les dice, en pocas palabras: eso no viene de mí. Y esto nos golpea fuerte, porque cuántas veces usamos nuestras convicciones como armas, nuestras posiciones como trincheras,
nuestras verdades como martillos. Jesús no vino a imponer, sino a transformar. No vino a destruir al que piensa diferente, sino a salvarlo. El ego se disfraza de celo. Se cubre con versículos, se oculta en doctrinas, pero en el fondo busca una cosa: tener la razón, controlar, dominar. Jesús nos confronta con esto y nos invita a discernir no solo lo que hacemos, sino desde qué espíritu lo hacemos. No todo lo que parece correcto viene del Espíritu Santo. A veces, lo que parece justicia es solo una reacción del yo herido, del ego inflamado, del corazón que aún no ha sido quebrantado. Jesús tenía todo el poder del universo, y aún así no bajó fuego del cielo sobre quienes lo rechazaron. Él eligió el camino más difícil, el del amor paciente, el de la misericordia, el de la segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Actúas por el espíritu o por el impulso? ¿Hablas desde la vida o desde el orgullo? Porque si el poder que usamos no nace del amor, es poder corrupto. Aunque hablemos en lenguas y tengamos conocimiento profético, si no hay amor, seguimos siendo ruido. Tal vez no se trate de tener más autoridad, sino de tener menos ego. Jesús está frente a Pilato, acusado injustamente, señalado por mentiras, humillado por quienes lo vieron sanar y enseñar. Podía hablar, podía defenderse, podía mostrar su gloria con solo una palabra. Pero eligió el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué calla quien tiene la verdad? ¿Por qué se queda quieto quien tiene todo el poder? El ego grita para ser entendido, exige justicia inmediata, necesita que se reconozca su inocencia. Pero Jesús nos muestra otro nivel de dominio: el autocontrol en medio de la injusticia. Cuando Pilato le dice: ¿no sabes que tengo poder para soltarte o crucificarte?, Jesús responde con calma: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Juan capítulo 19, verso 11. En ese momento, Jesús no está siendo débil, está siendo soberano. Su silencio no es rendición, es estrategia celestial. No está perdiendo, está venciendo de una forma que el ego jamás entendería, rindiéndose a la voluntad del Padre. El ego exige explicación, necesita tener la última palabra, se defiende, se justifica. Pero Jesús enseña que a veces el poder está en no responder, en no pelear, en confiar en el proceso de Dios, aunque duela. ¿Y tú? ¿Sabes guardar silencio cuando te atacan injustamente? ¿O tu necesidad de tener razón te empuja a hablar sin sabiduría? Porque muchas veces, el ego no necesita que le mientan. Le basta con sentirse herido para encender una guerra. Jesús cayó ante Pilato, pero habló con fuerza desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el poder que transforma el mundo. No el del puño cerrado, sino el del corazón abierto. ¿Puedes tú también aprender a confiar en Dios incluso cuando te toca perder en apariencia? Porque a veces, callar en la tierra es hablar más fuerte en el cielo. Una vez, Jesús dijo algo que no cabe en la lógica del ego ni en los discursos motivacionales de este mundo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Mira bien el orden: primero negarse, luego cargar la cruz, y entonces seguirlo. No se trata de acumular poder, sino de soltar el yo. Negarse a uno mismo no significa odiarse ni anularse, sino reconocer que hay una tendencia interna a buscar siempre lo que nos conviene, lo que nos exalta, lo que nos pone por encima. El ego quiere salvarse, quiere evitar el sufrimiento, quiere verse bien. Pero el camino de Jesús es al revés: pierde tu vida, y la hallarás. Suéltala, y la recibirás de vuelta con propósito eterno. Negarse a uno mismo es decirle que no a la venganza, cuando tienes cómo hacerla. Es soltar la necesidad de tener la razón, cuando sabes que podrías aplastar con argumentos. Es perdonar al que no lo merece, bendecir al que te maldice, dar sin esperar nada a cambio. El ego odia eso, pero el espíritu lo aplaude. ¿Y qué hay de la cruz? No como un collar en el pecho, sino como una decisión diaria. Cargar la cruz es caminar con una sola meta: morir al yo para que Cristo viva en nosotros. No se trata de soportar problemas, sino de vivir como si nuestra reputación ya no nos perteneciera, como si nuestro nombre ya no fuera el centro. ¿Te has negado a ti mismo hoy? ¿Has sentido esa lucha interna entre lo que tú quieres y lo que sabes que Dios pide? Es una batalla silenciosa, pero decisiva, porque seguir a Jesús no es solo caminar detrás de Él. Es dejar que tu ego se quede atrás, crucificado, cada día. Solo así entenderás lo que significa el verdadero poder del reino. El poder de amar cuando duele, de dar cuando escasea, de callar cuando arde, de servir cuando nadie lo ve.
Ese es el camino estrecho y glorioso. Antes de hacer milagros, antes de predicar multitudes, antes de elegir a sus discípulos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días de ayuno, soledad y prueba. Y allí, en medio de su debilidad física, se enfrentó a una tentación que no parece mala a simple vista, pero que escondía algo profundamente peligroso: usar el poder sin obediencia. El diablo le ofrece panes, reconocimiento, e incluso los reinos del mundo. Todo suena legítimo, incluso bíblico, pero en cada oferta hay un veneno. Si eres hijo de Dios, si te postras y me adoras, lánzate, que los ángeles te cuidarán. Es decir, usa tu poder, usa tu posición, prueba quién eres. ¿No te suena familiar? El ego siempre busca validarse, mostrarse, confirmar su identidad a través de acciones visibles. Pero Jesús no cae. Él responde con la palabra, no actúa para demostrar nada. Él ya sabe quién es. No necesita probarlo. El poder del reino no se ejerce desde la inseguridad, sino desde la identidad clara. Este es mi Hijo amado, había dicho el Padre antes del desierto. Y aquí está la enseñanza brutal. No todo poder es legítimo si no nace de la obediencia. Jesús pudo convertir las piedras en pan, pudo volar desde el templo, pudo tener los reinos, pero prefirió obedecer y esperar el tiempo del Padre. Porque el poder sin cruz es tentación. El poder sin rendición es peligro. El poder sin humildad es corrupción. ¿Cuántas veces hemos querido forzar puertas, probar quiénes somos, brillar antes de tiempo? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones, por fe, pero movidos por el ego disfrazado de urgencia espiritual? Jesús venció al diablo no con gritos, sino con dominio propio. Y eso es poder verdadero. ¿Puedes tú también discernir cuando una oportunidad no es voluntad de Dios, sino solo una trampa del ego? Porque no todo lo que brilla es bendición, y no todo poder viene del cielo. El desierto revela quién realmente gobierna tu corazón. Jesús está en la última cena. El ambiente es solemne, cargado de tensión. Él sabe que va a morir, que uno lo va a traicionar, que otro lo va a negar. Tiene todo el derecho de ser servido, consolado, respetado. Y sin embargo, se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla, y se pone a lavar los pies de sus discípulos. Esto no es solo un acto de humildad. Es una bomba contra todo el concepto humano de poder. En una cultura donde solo los esclavos hacían eso, Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, se pone de rodillas frente a hombres que ni siquiera entienden lo que está haciendo. Pedro se resiste. El ego religioso no soporta esa imagen. Tú no me lavarás los pies jamás, le dice. Pero Jesús lo mira y le responde con algo más profundo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque el orgullo espiritual también necesita ser lavado. Porque a veces el ego se esconde en la falsa humildad que dice, yo no merezco tanto, cuando en realidad no quiere rendirse del todo. Jesús termina de lavar los pies, se sienta otra vez y les lanza esta verdad que revienta esquemas. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Es decir, en el reino, el que lidera sirve. El que quiere ser grande, baja. El que quiere parecerse a Cristo, se arrodilla, no se impone. ¿Y tú, lavas pies? ¿O esperas que te los laven? ¿Buscas reconocimiento? ¿O estás dispuesto a servir en lo invisible? ¿Estás listo para tener autoridad como Jesús la tuvo, con una toalla en las manos y polvo en las rodillas? El liderazgo del reino no se mide por seguidores, ni por títulos, ni por micrófonos. Se mide por cuánto estás dispuesto a amar en lo más bajo. Jesús nos lo dejó claro. He aquí, yo estoy entre ustedes como el que sirve. El ego quiere tronos. Cristo eligió una cruz. El ego quiere aplausos. Cristo lavó pies. ¿Y tú, a quién te pareces más? Porque el verdadero poder no se trata de cuántos te siguen, sino de cuánto te pareces a aquel que se inclinó para redimirnos. Ese es el camino del reino. El único que vale la pena.